Cuénteme su nombre y su lugar dentro de la iglesia, su posición. Bueno, un saludo cordial a la National y les cuento, yo soy el padre Carlos Adelmo Cubillos Moreno Salesiano, vicario parroquial en la Parroquia del Niño Jesús del 20 de julio en Bogotá. Padre, cuénteme cómo surgió todo el tema de la devoción al Niño Jesús, cómo surgió esta iglesia, cómo surgió y cómo ha ido creciendo toda esa devoción. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el hombre gusta el descanso, al hombre le gusta el esparcimiento, el de viajar a diversas partes. Entonces en el mundo hay muchos centros turísticos, centros culturales y centros de piedad popular. El 20 de julio no es ni un centro turístico, poco centro cultural, aunque sí tiene mucho, pero especialmente es un centro de piedad popular que nació por la devoción al Niño Jesús, que se llama del 20 de julio. Resulta que aquí llegó un padre salesiano, el padre Juan del Rizo, y aquí en el sector de la parte de abajo, en el barrio La Serafina, había unos campos de fútbol para los alumnos del Colegio Salesiano de León 3, que queda allá en el centro, y ahí venían los miércoles y los domingos. En 1935 llegó el padre Juan, él no era deportista, entonces más bien miraba a los muchachos jugar, y los niños de estos alrededores, niños pobres, humildes, sencillos, se acercaban a saludarle, a oírle cuentos, y él les hablaba de el Niño Jesús. De vez en cuando alguno de estos se desmayaba, porque a las 2 de la tarde, venían siempre por las tardes, a las 2 de la tarde, sin desayuno y sin almuerzo, algunos se desmayaron. Entonces el padre le decía a la gente que se acercaba a él que le trajeran una pastilla de chocolate, y después poco a poco se fue aumentando la devoción al Niño Jesús. La gente concurría en gran cantidad y por eso se sintió la necesidad de hacer un templo, y se hizo efectivamente aquí en este sector donde está el actual. Más o menos en 1980 comenzó a aumentar grandemente el número de los devotos hasta llegar a 200,000 un solo domingo, ¿no? Con misas desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hay que tener en cuenta que cuando el padre Juan empezó la devoción, hablaba del Niño Jesús de Praga, que ustedes lo conocen, con tantos adornos. Alguna comunidad le reclamó: esa es devoción propia nuestra. Entonces él se fue detrás de la catedral a un almacén de un italiano que se llamaba por alguna estatuica del Niño Jesús, y efectivamente encontró una muy bonita que tenía la cruz en las espaldas. Entonces él le dijo al señor Brando: si le quita la cruz de las espaldas, él está muy pequeñito para llevarla, yo la compro. Y efectivamente le quitaron la cruz, y no solamente compró una, sino compró dos estatuas, y una la tenía para la devoción de los fieles, que es la que está aquí en el nicho atrás, y la otra la tenía en su mesita de noche. Un compañero mío llamado Javier Arango, que lo acompañó hasta sus últimos momentos, le pidió la estatuica y él se la regaló. Este compañero mío la tuvo allá por el occidente de Colombia, desde Pasto a Barranquilla, la cuidó mucho, y a los 50 años estaba en Medellín en una iglesia al lado de un cuartel en donde pusieron un carro bomba. Él llegó con su carro, lo puso al lado del carro bomba y subió a su pieza, y a los 10 minutos estalló el carro, y de los dos no quedaron sino los chasis, ¿no? Y él atribuye a esa estatuica, o mejor, al Niño Jesús, el haberse salvado, no haber estallado en el momento en que llegó.
y por eso él resolvió entregar la estatuilla a su sitio. Después de 50 años la entregó y seguramente usted la pudo observar allí en la capilla María Auxiliadora. Bien, ¿por qué tanta afluencia? Porque la gente hace propaganda a la devoción al niño Jesús y sobre todo por los favores que recibe. Muchos vienen siempre contando las gracias especiales, milagros del niño Jesús. Y también la devoción se ha extendido grandemente porque aquí hay un sacerdote, el padre Gustavo García, cuyo seudónimo es Salesman, y él con las estampas, libros, los almanaques, folletos de toda clase llena a América y también parte de Europa y Asia, y entonces en todas partes, hasta en el Japón, se conoce la devoción al niño Jesús del 20 de julio, cuya fiesta no es el día 20 de julio, sino el primer domingo de septiembre, porque el padre Juanito le decía a los devotos, hagan 9 primeros domingos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y el 9º primer domingo es en septiembre. Esa es la razón por la cual la fiesta del niño Jesús es el primer domingo de septiembre. Y si usted quiere ver gentíos, venga ese día, pero no solamente ese día, también los domingos hay alrededor de unas 60,000 personas, las cuales vienen, no como a sitio turístico ni un sitio cultural, sino un sitio de piedad popular, atraídos por la devoción al niño Jesús, que con sus brazos extendidos los atrae y les concede cantidad de favores, muchísimos. Y la gente le hace propaganda después por allá. Necesita una gracia, vaya al 20 de julio. Quiere sentirse feliz y contento, vaya al 20 de julio. Y tenemos misas desde las 5, los domingos, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y además atendemos con mucho cariño a los penitentes, a los que vienen a confesarse, a los que vienen a recibir la Eucaristía. Y como la devoción se ha extendido muchísimo también en el aspecto social, la gente trae mercados y esos mercados se reparten a los más pobres. Atendemos a unas 600 damas, cabezas de familia, las cuales reciben unas clases y luego cada 15 días reciben un mercado grande, precisamente de esos mercados que traen los devotos, los peregrinos. Todos los días hay peregrinos de todas partes, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de República Dominicana, de España, muchos de Venezuela. Y con motivo de la fiesta, todos los años los mexicanos lo quieren mucho y vienen alrededor de unos 40 trayendo sus banderas, sus estandartes y hasta consiguen un mariachi y el día anterior a la fiesta le dan una serenata al niño Jesús. Un saludo cordial a todos los que me han escuchado, un saludo cordial a todos los que deseen venir a conocer la devoción al niño Jesús, con los brazos abiertos, con su atuendo sencillo, su batica rosada, su cordón verde, los pies descalzos y una sonrisa para todos. Padre, una pregunta. Bueno, realmente quiero hacerle 2 preguntas, pero la primera es, en el término de la milagrosidad, me contaba ahorita la señora Aurora que el padre Juan tenía, digamos, una relación muy especial con el divino niño, Juan del Rizo. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo empezó esa relación de los milagros que tenía el padre Juan? ¿Cómo se inició toda esta gran obra que en realidad, digamos, toda esta obra la empezó él pidiéndole y el niño concediéndole? Pues él comenzó trabajando con los niños y los niños siempre se acercan, son molestones, se molestan unos a otros, entonces él era más bien de mal genio y tenía una varita en la mano para organizarlos, ¿no? Y tenía su estatuica en su piecita pequeña,
la estatuica la tenía sobre la mesa de noche. Y llegaba algún devoto o alguna persona y le decía: ay, padre Juanito, rece, por ejemplo, por mi mamá que se está muriendo. Y él iba a su mesita, le daba la vuelta y lo volteaba contra la pared. Y con la varita con que organizaba a los niños, organizaba al niño Jesús, le decía, le daba por detrás: haga, haga, haga. Y después de unos días venía la gente y decía: ay, padre Juanito, el niño Jesús me hizo el milagro. Y él venía a su piecita, le daba la vuelta, lo ponía de frente y le decía: te lo mereces, ¿no? Y también a veces le decía: ¿y por qué no haces el milagro? ¿Qué te cuesta? ¿A ti qué te cuesta? Y lo volteaba. Padre, para terminar, cuénteme, ¿qué opina el Vaticano con todo este tema de los milagros? ¿Qué opinión tiene la Iglesia Católica formal e institucional con respecto al tema de los milagros del Divino Niño del 20 de julio? La Iglesia Católica es prudente en cuanto a milagros. Por ejemplo, para declarar a algunos santos, antes hace un estudio muy conciso, muy detallado de una gracia especial para declararla milagro, o sea que va en contra de las leyes de la naturaleza. No se cumplieron las leyes de la naturaleza, por ejemplo, un cáncer que no siguió destruyendo a la persona, sino que de un momento a otro desapareció. Hay otros, pues se llaman milagros, son gracias especiales y la gente los toma así, ¿no? Una gracia, un milagro especial, matrimonios que no tenían hijos y le ofrecieron al niño Jesús venir con su familia hasta aquí, y efectivamente varios esposos se han presentado con el fruto de su devoción al niño Jesús, una niña que concibieron, un niño que concibieron, precisamente porque se lo pidieron al niño Jesús después de 5, de 10 años de matrimonio. Muy bien, pero me refiero, por ejemplo, en el caso del milagroso Uga, por ejemplo, que hay una basílica y yo supongo que el Vaticano lo tiene reconocido a él como una basílica de milagros, ¿no? Que tiene el nombre milagroso. La pregunta que yo le hago es: ¿reconoce el Vaticano al niño del 20 de julio como un sitio de milagros, como devoción? Claro, el Vaticano se ha dado cuenta que esto es un santuario muy concurrido y que por algo la gente concurre, porque ciertamente recibe gracias del niño Jesús. Y el niño Jesús escucha a todos los que vienen con fe, porque eso es lo importante, acercarse al Hijo de Dios con fe, teniendo cuenta que Dios es un Padre bondadoso, misericordioso, providente de sus criaturas, y a través de su Hijo Jesús se acuerda de los enfermos, de los necesitados, de los que no tienen trabajo, de los que están tristes. Bueno, padre, muchísimas gracias. A sus órdenes. ¿Algo que quieran preguntar ustedes? No, está bien. Muy bien.